Bueno, acá tenemos el PowerPoint. Vamos a arrancar. Dice, bueno, la clasificación de los cuatro tipos distintos de microorganismos: virus, bacterias, hongos y parásitos. Bacterias son procariotas, hongos y parásitos son eucariotas, y los virus no están comprendidos dentro de organismos celulares, o los virus no están formados por células. Bien, después todo el PowerPoint se refiere a bacterias únicamente. Tenemos un tipo de clasificación según su morfología, en cocos, bacilos y espiroquetas. Los cocos son redonditos, los bacilos son alargados, en forma de bastón, y las espiroquetas son en forma de tirabuzón. Faltaría acá una clasificación más, que son los vibrios, que tienen forma de media lunita o de coma. Bien. A su vez también se los puede clasificar según su afinidad tintorial. Esto es gracias a un científico, creo que era alemán, no recuerdo bien, de apellido Gram, que encontró que a todas las bacterias de la clasificación anterior, cualquiera sea de ellas, puede ser un coco, un bacilo, se lo puede teñir con este método y dando dos opciones: que esas bacterias sean gram positivas o que sean gram negativas. También hay un gram lábil y un bar, que bar significa son bacterias ácido alcohol resistentes, son otro tipo, pero la tinción de Gram lo que permite diferenciar entre Gram positivas y Gram negativas. Ahí te dice al costadito cómo es el mecanismo de tinción. Se coloca la muestra de bacterias, se fijan al portaobjeto primero. Después se le agrega cristal violeta, o también conocido como violeta de genciana. Te da un color azul en cualquiera de los dos casos, que sean Gram positiva o Gram negativa. Después se le hace un tratamiento con yodo, quedan de un color violeta. Hasta ahí van igual. Después se hace una decoloración. En la decoloración solamente se decoloran las gram negativas, que después, para poder verlas, se le agrega un pigmento que se llama safranina y te queda de color rosada. Entonces vos podés diferenciar ese cultivo bacteriano que uno tenga entre si lo que vos tenés son bacterias gram positivas, te quedan de color violeta, y si son gram negativas, quedan de color rosado. Es un método que se utiliza muchísimo para hacer diagnósticos, para saber qué bacterias son las que uno está cultivando en un medio de cultivo. Esta acá te explica la diferencia de por qué son gram positivas o gram negativas. Las bacterias tienen, como todas células, son unicelulares, y como cualquier célula tienen un citoplasma, ¿sí? Y una membrana plasmática, que ahí te aparece en verde. En cualquiera de los dos casos, hasta ahí estamos igual, porque citoplasma y membrana plasmática tienen todas las bacterias, todas las células tienen citoplasma y membrana plasmática. Las bacterias también tienen una pared celular, una cell wall, que la tenés ahí en celeste. En las gram negativas esa pared celular es más delgada que en las gram positivas. Esa es una primera diferencia. Son paredes celulares de una sustancia que se llama peptidoglucano. Y eh, solamente en las gram negativas, además de la pared celular, tenés otra membrana externa que las diferencia. Bien, y esta otra membrana externa, esta membrana externa adicional que tiene la materia gram negativa, hace que se tiñan de manera diferente, pero además hace características diferentes de la bacteria, que eso es importante a la hora de combatirlas. Es una diferencia importante a la hora de combatirlas. También se las puede clasificar, a todas estas bacterias se las puede clasificar como aeróbicas, anaerobias o facultativas. Las aerobias son las que en su metabolismo, o sea, en su forma de utilizar la materia y la energía para todo su funcionamiento, utilizan oxígeno, dependen del oxígeno las aerobias. De hecho, nosotros somos organismos aeróbicos. Las bacterias también las hay anaerobias, o sea que no utilizan oxígeno en su metabolismo, pero no solamente no utilizan el oxígeno, sino que el oxígeno las mata. Esto es importante porque a la hora también de combatir esas bacterias es importante saber que el oxígeno es una posibilidad para eliminarlas. Y las facultativas son las que pueden pasar de una estrategia a la otra de acuerdo a las condiciones del medio en las que están. Podrían adaptarse a las dos condiciones. Tener
Las aerobias obligadas, las anaerobias obligadas y las facultativas, las que pueden sobrevivir en las dos condiciones de acuerdo a las circunstancias en las que se presenta el medio. Acá tenemos algunos ejemplos de cocos gram positivos, cocos gram negativos. Los cocos, recordemos, son las bacterias que tienen forma redondita. Los bacilos, gram positivos y gram negativos. Bien, las bacterias generalmente se nombran por su nombre científico. El nombre científico, algunas bacterias tienen otro nombre aparte del nombre científico, pero generalmente se usan los nombres científicos. Como por ejemplo ahí dice, no sé, las cocos gram negativos, la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo, o sea que son dos coquitos unidos. Se la conoce como gonococo, es el nombre común. Neisseria gonorrhoeae sería el nombre científico. Muy bien, si seguimos, tenemos otros ejemplos de micobacterias que son bacterias ácido-alcohol resistentes. Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria de la tuberculosis, perdón. Espiroquetas, que son las bacterias en forma de tirauzoncito, como Treponema pallidum, que es la bacteria del sífilis. Actinomicetos, que yo me confundí un poco porque tenía entendido que actinomicetos eran hongos, pero en realidad son bacterias. Lo que pasa es que durante un tiempo se confundían con hongos porque tienen una determinada apariencia similar, pero son bacterias. ¿Sí? Misceláneas, que son otras bacterias que tienen otras características distintas que no las podemos englobar dentro de las anteriores, y las anaeróbicas. Algunos ejemplos de anaeróbicos. Por ejemplo, dentro de las anaerobias tenés a Clostridium, que es un género de bacterias, y dentro de ese género, por ejemplo, Clostridium está, no sé, Clostridium botulinum, que es la bacteria del botulismo. Fíjate que el botulismo se produce cuando vos tenés un recipiente cerrado al vacío. Justamente esas son las condiciones para que esta bacteria crezca es en recipientes cerrados al vacío. Y justamente es así porque son anaeróbicas. No solamente no solamente respiran sin oxígeno, sino que evitan el oxígeno, estas bacterias. Bueno, y ahora pasamos a hablar un poquito del sistema inmunológico y de los agentes infecciosos, ese balance entre lo que nuestro sistema inmunológico tiene que hacer para defendernos de esos agentes patógenos, ¿sí? Y hablando del sistema inmunológico es importante destacar que la inmunidad nosotros la adquirimos en contacto generalmente, ¿no? En contacto con el patógeno. La inmunidad natural se logra a través del amamantamiento, por ejemplo. O sea, que los niños reciben inmunidad para algunos patógenos a través del amamantamiento, y adquirida cuando... esto depende, algunas clasificaciones, algunos autores utilizan la clasificación de una manera o de otra, porque, por ejemplo, como inmunidad adquirida, podríamos mencionar, obviamente, a las vacunas. Las vacunas hacen que una persona adquiera inmunidad, es como una forma de inmunidad adquirida artificial, y podríamos mencionar como inmunidad adquirida natural. Habría que ver cómo el profesor las quiere clasificar, pero una forma de adquirir inmunidad de manera natural es habiendo padecido la enfermedad, ¿no? Habiendo padecido la enfermedad una vez, se adquiere inmunidad para una próxima oportunidad en la que uno se tenga que enfrentar a ese agente infeccioso. Y nuestro sistema inmune genera memoria, esto es importante saberlo, genera memoria, pero para que esa memoria se genere y poder defendernos ante posibles futuras infecciones, nuestro sistema inmunológico tiene que someterse a tener que reconocer ese patógeno, ¿no? Bien. Bien, ¿cómo cambiar ese balance? Modificar la capacidad de defensa del organismo por vacunación, es lo que estamos hablando, administración de sueros u otros productos. IG, que significa inmunoglobulinas o citoquinas, son esos otros productos de los que está hablando. Atacar al agente infeccioso con drogas, antisépticos, antibióticos. Bien. Luego tenemos agentes antiinfecciosos, una clasificación como para ir familiarizándose con los nombres.
¿no? Los desinfectantes, que es importante considerar, los desinfectantes son esos agentes antiinfecciosos que no son para uso in vivo, o sea, que no se deben consumir. Bueno, antisépticos, quimioterápicos, son una clasificación para ir conociendo los distintos agentes antiinfecciosos. Bueno, acá los describe. Antimicrobianos es en general para todos microorganismos. Después, antibióticos son exclusivos para hongos microscópicos y bacterias. Los antibióticos, por ejemplo, no se pueden utilizar contra virus, ¿no? Es un error bastante común de la gente que se automedica. Seguimos con las clasificaciones, o sea, antibióticos naturales, semisintéticos y sintéticos. ¿Mm? Seguimos con las clasificaciones, distintos tipos cómo clasificamos los distintos tipos de antimicrobianos y terminamos con el video así.